Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria Tui, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, non turbete cor vestum, creditis in Deum, et in me credite. In domo Patris mei mansiones multes sunt, si quo minus dixisem vobis, quia vado parare vobis locum, et si abiero et preparavero vobis locum iterum venio, et accipiam vos ad me ipsum. Urubi sum ego et vos sitis, et quo ego vado citis et viam citis. Dicit ei Thomas, Domine necimus quo vadis, et commodo possumus viam cire? Dicit ei Iesus, ego sum via et veritas et vita, nemo venit ad Patrem nisi per me, si cognovisetis me et Patrem meum, utique cognovisetis, era modo cognocetis eum et vidistis eum. Dicit ei Philippus, Domine, ostende nobis Patrem et sufficit nobis. Dicit ei Iesus, tanto tempore vobiscum sum, et non cognovisistis me. Philippe, qui videt me, videt Patrem, commodo tu dicis, ostende nobis Patrem. Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est? Verba, quae ego loquor vobis a me ipsum non loquor. Pater autem in me manus, ipse facere opera non creditis. Quia ego in Patre et Pater in me est? Alio quin propter opera ipsa credite. Amen, amen, dico vobis, qui credit in me opera, quae ego faciet. Et ipse faciet et maiora, orum faciet, quia ego ad Patrem vado. Et quodcumque petieritis, Patrem in nomine meo, hoc faciam. Laus Dei Christi. La lectura para esta misa de los santos apóstoles Felipe y Santiago está tomada de la carta del apóstol Santiago. Entonces estará el justo en gran seguridad, en presencia de quienes le persiguieron y menospreciaron sus trabajos. Del libro de la sabiduría. Entonces estará el justo en gran seguridad, en presencia de quienes le persiguieron y menospreciaron sus trabajos. Y al verlo se turbarán con terrible espanto y quedarán fuera de sí ante lo inesperado de aquella salud. Arrepentidos dirán para sí, temiendo por la angustia de su espíritu: este es el que algún tiempo tomábamos a risa y fue objeto de nuestro escarnio. Nosotros, insensatos, tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra. ¿Cómo son contados los hijos de Dios y tienen su heredad entre los santos? El Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría. Pero voy a prepararos el lugar. Y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Pues para donde yo voy, vosotros conocéis el camino. Díjole Tomás: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os dije, no las hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos creedlo por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, ese hará también las obras que yo haga, y las hará mayores. Porque yo voy al Padre, y lo que pidieres en mi nombre, eso haré. Pues para donde voy, vosotros conocéis el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a dos santos apóstoles, a Felipe y al apóstol Santiago, el menor, de quien tenemos una de las epístolas católicas, o lo que llamamos la carta del apóstol Santiago, en el canon del Nuevo Testamento. Dos santos apóstoles, de los cuales podemos tomar algunos de sus ejemplos. Nos enseñan muchísimo, diferentes entre sí, pero cada uno tiene un aspecto de su vida que nosotros debemos imitar. Hechos de los Apóstoles, a mí me gusta leer su vida, estudiarla y ver cuáles eran las cualidades, las virtudes o aquellas cosas que debo yo imitar de ellos. Y en este caso voy a hablar de dos de las cualidades, una de Felipe y una de Santiago. Felipe era natural de Betsaida, fue amigo, tal vez desde la infancia, no lo sé, de Andrés y de Simón, quien después sería San Pedro. Y fue uno de los primeros discípulos que fueran llamados por nuestro Señor. Era discípulo de San Juan el Bautista. Y de hecho, tal vez era aquel cuando el Bautista dice, viendo a Jesús a lo lejos, y dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados o el que borra los pecados del mundo. Y dos de los discípulos de Juan el Bautista le siguen para preguntarle, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Al día siguiente de eso, el Señor les llama. Primero llama a Andrés, el hermano de Simón, el cual corriendo una vez que ha encontrado a Jesús, va corriendo y le dice a su hermano, hemos encontrado al Mesías, ven para que lo veas. Después llama a Felipe, ven y sígueme. Y de Felipe es aquel de quien el Evangelio le dice que su respuesta ante el llamado que le hace el Señor es, Señor, deja primero, voy a enterrar a mi padre y después te sigo. Y el Señor le contesta, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, una renuncia, le pide una renuncia total a todo. Abandona a todo. Renuncia a todo, a tu padre, a tu madre, a tu tierra, a tu casa, a tu familia. Pero ven y sigue. Y de ellos que le siguieron, el Señor dijo, recibirían el 100 por 1. Ese era Felipe. Pero Felipe, una vez que le encuentra, también no se queda con los brazos cruzados, sino que va y busca a Natanael. Y le dice lo mismo. Hemos encontrado al Mesías, y aquel hombre le dice a Jesús de Nazaret, y dice aquel, ¿de Nazaret? ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Y sin embargo, cuando Jesús lo ve,
y le dice, desde que estabas debajo de la higuera, yo te había visto. Y con eso tiene para creer en Jesús. Felipe se convierte, obviamente, el Señor le llama para ser apóstol. Después de muchas pruebas, evangelizó lo que ahora son las tierras de Turquía, Hungría y parte de Rusia. Y finalmente entrega su vida en sacrificio y en amor por Cristo, en martirio, en la ciudad de Hierópolis, donde muere crucificado, a imitación de su Señor, de su Maestro, pero también apedreado. Del apóstol Santiago sabemos que fue el obispo de Roma por más de el obispo de Jerusalén por más de 30 años. Y tenía gran fama o gozaba de gran fama de santidad. De hecho, los judíos le llamaban el justo o el santo. Tal era su fama de santidad. De hecho, dicen las crónicas que se pasaba largas horas diariamente orando de rodillas, que había creado callos en sus rodillas. Y unos callos gruesos. Los comparan con los callos de los camellos. Es decir, algo grande, donde se pasaba las horas orando en intimidad su maestro. Un hombre de gran santidad, de gran fama entre el pueblo judío, quien lograba convertir a muchos. Y eso le acarreó la desgracia, por decirlo así, de que los sumos sacerdotes, los fariseos, le envidiaron. Y un día, andando por el atrio del templo, el sumo sacerdote le dice, aquí a que estás aquí, delante de todos, proclama que Jesús no es el Mesías. Dilo públicamente, queriendo probarlo. Y su respuesta fue, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido para la salvación de todos aquellos que creen en él. Y eso enfurece a los sumos sacerdotes, que hacen que lo tomen, lo suban a la parte más alta del templo y lo precipiten hacia abajo. Estando todavía con vida, se pone de rodillas y pide perdón de la misma manera que Cristo lo hizo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dos aspectos, uno de Felipe y uno de Santiago, que yo quiero que nosotros meditemos, porque son dos aspectos que debemos tener cada cristiano, todos. El primero es el que cuando nosotros encontramos a Cristo, debemos hacer todo lo posible por llevar a otros a él. Así como Andrés trajo a Simón, a Pedro, así como Felipe trajo a Natanael, nosotros debemos también ser mensajeros del mensaje de Cristo y traer a otros a él. Y eso es algo que no se hace mucho. Tristemente, somos cobardes. Hay una cobardía en nosotros, en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, tan cobardes, muchos cristianos, que les da pena, aunque sea santiguarse en público. Hacer la señal de la cruz en público. Hacer oración para dar gracias a Dios por los alimentos en público. Les da pena. ¿Cómo van a imitar al apóstol Felipe? Muchas veces se avergüenzan incluso de llevar o de portar una medalla, un crucifijo. O si lo llevan de tal manera que no se vea tanto, que sea algo que se vea más o menos, pero que no se distinga qué es. ¿Cómo imitamos ese aspecto de Felipe
de atraer a otros a Cristo. Ese debe ser también nuestra misión. Y es una hermosa misión. El tesoro de gran valor que tú has encontrado en Cristo Jesús y en su iglesia, tú debes compartirlo porque no es tuyo. La salvación que Dios ha traído a tu hogar, a tu familia, a tu persona, tú debes hacer que llegue también a otros. Si no lo estás haciendo con tu familia, con tus vecinos, estás tal vez faltando a algo muy importante. Lo que han recibido, compartan. Transmitan la fe que han recibido. Si los cristianos tuviéramos un poquito más de valentía, ya hubiéramos convertido al mundo. Si 12 hombres lograron convertir al mundo, hoy somos más de 1.300 millones de católicos en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Muchísimo, muchísimo. Somos solamente un tercio de la cantidad o de la población total del mundo, pero somos una cantidad considerable. Y si viviéramos verdaderamente nuestra vocación de cristianos, entonces podríamos hacer muchísimo. Pero no es solamente traer personas a Cristo, es vivir también el aspecto de la vida del apóstol Santiago. Es alcanzar santidad. Y no solamente una santidad aparente o una devoción aparente, no, una verdadera santidad que se alcanza de rodillas, clamando a Dios día y noche, cumpliendo en todo su voluntad, formándonos o conformando nuestro corazón al corazón de Cristo. Ese es otro aspecto muy importante de todo cristiano, porque todos tenemos la vocación a la santidad. Esa es una vocación universal y nadie puede decir yo no. Tristemente, y con risa lo digo, me he encontrado católicos que me han dicho es que yo no quiero ser santo, y ellos están pensando santo en el que se venera en la iglesia, en el templo. Yo no quiero ser santo como San Francisco, yo no quiero ser santo como Santo Tomás, o yo no quiero ser santo como San Antonio. Pero lo dicen en el sentido de que no quieren ser venerados en la iglesia. Esa es una aspiración buena, no lo tomen a mal. Pero la santidad sí. Debemos aspirar todos a la santidad. No podemos decir, no quiero ser santo. El que dice, no quiero ser santo como ellos, que están en los altares, no tiene idea e ignora lo que es la santidad. Porque todos somos santos, aun que sea en semilla, porque hemos sido bautizados, y haber sido bautizados fuimos consagrados, y haber sido consagrados quiere decir que fuimos separados, apartados para Dios, apartados del mundo, apartados de la maldad, apartados del pecado, apartados de las garras de Satanás, porque hemos sido reservados para Dios. Y debemos nosotros como cristianos imitar estos dos aspectos. Aspirar a la santidad, como todos los apóstoles, pero en este caso como Santiago. En su carta nos enseña cosas muy importantes, muy valiosas. Nos enseña el valor del sufrimiento, aceptado con paciencia, ofrecido. Nos enseña lo que es la verdadera religión, practicada a través de las obras, y cómo la fe se manifiesta a través de las obras, una fe verdaderamente viva. Imitemos esos aspectos del apóstol Santiago, pero también imitemos al apóstol Felipe. Imitémosle en que nosotros tenemos que ser misioneros, evangelizadores, traer a otros a Cristo. Pero aquí hay un aspecto de la vida de Felipe que también debemos nosotros tener en cuenta. Cada vez que uno se decide ser discípulo de Jesucristo, hay que prepararse para la prueba. Y esta puede venir de muchas maneras.
El libro del Eclesiástico lo dice muy claramente. ¿Quieres seguir a Dios? Prepárate para la prueba. Jesús puso a prueba a sus discípulos. Y lo vemos claramente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cómo puso a prueba la fe de Felipe. Cuando está aquella multitud que le había seguido 3 días por el desierto, siguiendo a nuestro Señor, porque querían escucharlo, predicar. 3 días sin comer bajo el sol intenso. El Señor llama a Felipe y le dice, para probarlo, ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a tantas personas? Y aquel, tal vez no sabiendo qué decir, dice, Señor, 200 denarios no sería suficiente para alimentar a tantos. Pero el Evangelio nos dice, Jesús le dice esa pregunta, le hace esa pregunta para probarlo. ¿Para probar qué? Para probar su fe. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Debes ser un discípulo activo, misionero, evangelizador, traer a otros a Cristo, aspirar a la santidad, pero también debes estar preparado para la prueba, porque Cristo probará tu fe. Y la probará directamente como lo hizo con Felipe, o la probará a través de las obras que puedas hacer, como lo dice el apóstol Santiago. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum Patrum omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibili, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenti, et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem decendit et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virginera homo factus est. Crucifixus et iam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas ascendit in caelum, sede ad dextram Patris, et iterum virtutus est cum gloria iudicare vivus et mortuus, cuius regni non et finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procede, qui cum Padre et Filio simulator adorator et glorificator, qui locutus est per prophetis, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum un baptisma in remissione peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Confitebuntur in celi mirabilia tua Domine, et veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Alleluia. Alleluia.